por todo lo que haces y por todo lo que harás. Y en esta tarde, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te pido, Señor, que nos bendigas ricamente. Señor, que tú toques lo interior del hombre, lo más profundo de su ser, Padre, que te pueda bendecir y que te pueda adorar de todo corazón. Señor, sin tu presencia, Señor, no somos nada. Sin ti, Padre, simplemente somos símbolos haciendo ruido. Pero con tu presencia, Señor, hay una diferencia. Padre, hoy en el nombre poderoso de Cristo, yo me he preparado, Señor, en ayuno y oración. Me he preparado, Señor, aún con estudio. Padre, pero hoy en el nombre poderoso de Cristo te pido que tú escribas la última carta, la última página, Señor, y que la escribas en el corazón de cada persona que está en este lugar. Padre, habla a nuestras vidas, ministra a nuestras vidas. Señor, que algo diferente, suceda dentro de ti. Porque no hay límites en ti de ninguna manera. Padre, y hoy te pedimos que expandas, Señor, nuestra vida espiritual a otro nivel. Vinimos a este lugar, Señor, simplemente para adorarte a ti. Y hoy, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te pido que nos bendigas y nos toques en una manera especial. En el nombre de Cristo oramos. Manténgase de pie. Y abra la palabra del Señor en Salmo 25, versículo 1. Salmo 25, Salmo 25, versículo 1. Salmo 25, versículo 1. ¿Lo tiene allí? Amén. Lo podemos leer todos juntos. Leemos la palabra del Señor para la gloria de nuestro trino Dios. Y dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Lo podemos leer una vez más. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Antes de sentarse, saluda al hermano que está a su par y dígale: levanta tu alma. Levanta tu alma. Cuando ya lo haya hecho, puede tomar asiento. Yo me he quedado maravillado en ver las Escrituras. Me he quedado asombrado en poder leer las Sagradas Escrituras y poder ver lo que contiene la palabra de Dios. Yo siempre he creído desde mi niñez a la edad de 7 años que di mi vida a Cristo, que la palabra del Señor es poderosa. Que la palabra de Dios, cuando es predicada, cuando es oída y aún cuando es leída, que algo sucede o puede suceder en el corazón del ser humano. Yo me he quedado maravillado en ver en las Sagradas Escrituras en cómo Dios protegió a Noé y a toda su familia. Cómo Dios perseveró la raza humana por medio de la obediencia de Noé en poder construir, edificar un arca. Me quedo asombrado en poder ver la obediencia de este varón y cómo su familia fue protegida de la ira de lo que estaba aconteciendo, no solamente en ese lugar, sino se cree en alrededor del mundo. Me quedo maravillado en leer cómo Dios bendijo a Abraham y toda su semilla, que su semilla iba a ser bendecida, iba a ser grande como las estrellas y aún como el grano de la arena. Me quedo tan admirado que parte de esa semilla es su hijo, que se llama Isaac, y cualquier lugar que él iba, él fue próspero y él fue bendecido. Y cualquier lugar que él iba y trataba de edificar, construir su casa, el Señor lo bendecía con ganado, con oro, con plata, aún con agua que salía, y otros podían ver la magnitud de la bendición sobre él. Me quedo asombrado en ver cómo el hijo de Isaac, siendo el nieto de
proveyó. Qué interesante es y qué determinación dentro del corazón de Jacob de poder luchar con Dios cara a cara. Algunas versiones dice el ángel, otras dice que luchó con Dios y prevaleció. Pero qué determinación de este varón poder luchar con Dios y decirle: de aquí no te suelto hasta que me bendigas. Me quedo maravillado cómo Dios usó a José, hijo de Jacob, a pesar que fue vendido por sus hermanos y antes de eso echado en un hoyo, y como fue esclavo, fue prisionero, fue acusado falsamente, pero como Dios bendijo al pueblo de Israel aún en una tierra extraña. Me quedo asombrado como Dios usó a Moisés a poder libertar a un pueblo de su esclavitud, como Dios abrió el mar rojo, como maná cayó del cielo, como agua salió de una roca, como una nube los seguía en el día para poder protegernos del sol, y como el fuego los alumbraba de la noche para poder tener vista. Como Dios obedeció la orden de un ser humano llamado Josué, que se detuvo el sol y se detuvo la luna. Y aquí podría hablarles toda la noche simplemente del Nuevo Testamento, en que yo estoy maravillado de Jeremías, de Isaías, de Nehemías, cómo construyó los muros y cómo él pudo planificar la construcción y cómo Dios proveyó. Pero hay algo dentro de mí, en poder ver el derramamiento del Espíritu Santo en el libro de Hechos, que debe que caracterizar la iglesia de hoy. Ver cómo el Espíritu Santo fue derramado, cómo gente entregó su vida a Cristo al 100%, dedicó su vida al Evangelio de Jesucristo. Pedro esperando en el aposento alto para poder recibir la promesa del Padre, recibe la llenura y predica la palabra, y su primer sermón, 3,000 personas entregan su vida a nuestro Señor Jesucristo. Como Dios añadía continuamente al cuerpo de Cristo. ¿Pero por qué? Porque cuando Dios hace algo grande en tu vida, no te puedes quedar callado. Tienes que testificar de lo que Cristo está haciendo dentro de ti. Y ellos no se quedaban callados, abrían su boca y recibían el testimonio del poder del Evangelio. Me quedo asombrado cómo sanaban a los enfermos. En este día mucha gente está enferma. Sanaban los enfermos, hablaban en otras lenguas, reprendían a demonios, levantaban a los muertos, y Cristo era proclamado. El Evangelio de poder, transformando vidas, gente enamorada de Dios. Pero algo muy interesante, gente dispuesta a morir por la causa del Evangelio. Algo que me pongo a pensar, medito sobre esto casi todos los días, y cuando doblo rodillas delante de mi Padre, le hago medito sobre esto, que ellos tenían la certeza, la seguridad, cuando oraban, que algo iba a suceder. Déjame repetirlo porque pienso que estoy hablando solo en esta tarde. Que ellos tenían la certeza y la seguridad que cuando oraban, que algo iba a suceder. Que no estaban orando, hablando al aire, sino estaban hablando con un todopoderoso, que todo lo puede y todo lo sabe. Y si Él es de Dios y yo se lo pido, Él me dará, porque se lo pido de todo corazón. Gente iba a sanar. Cuando oraban por un enfermo, ellos sabían que alguien iba a salir de ese lugar sano, que alguien se iba a salvar en ese culto, que iban a ser liberados de la opresión del diablo, que aún muertos se iban a levantar, que
que el poder de Cristo era más grande que cualquier cosa criada, que Cristo era más grande de toda enfermedad, de todo problema y de todo diablo. Y cuando yo oro, algo va a suceder en tu vida. Me pongo a pensar en cosas de esa manera. Nunca en la Escritura leemos que ellos decían: Señor, si es tu voluntad en sanarlos, Señor, si es tu voluntad que este diablo salga, Señor, si es tu voluntad de ser liberados, si es tu voluntad que este muerto se levante, no. Ellos decían: en el nombre poderoso de Cristo, levántate y anda. En el nombre poderoso de Cristo, recibe tu sanidad. Plata ni oro tengo, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Cristo de Nazaret, levántate y anda, porque hoy eres libre. Tenían la certeza, confiaban en Dios y sabían que todo lo pueden en Cristo que los fortalece. Usted cuando ora de esa manera, confiado de esa manera, confiada de esa manera, que cuando usted ora, que algo va a suceder, que se va a mover la mano de Dios y que Dios va a obrar en medio de su vida. Tomaron una autoridad espiritual y la pusieron en práctica. Escucha, tomaron la autoridad espiritual y la pusieron en práctica. Tomaron el lugar que les pertenecía a ellos. Y usted y yo tenemos que tomar el lugar que nos pertenece. La iglesia de hoy espera ver tales cosas. ¿Acaso usted no espera ver salvaciones, sanidades, muertos levantados, el Señor bendiciendo su vida y bendiciendo la vida de su hermano y de sus vecinos? ¿Acaso usted no espera ver tales cosas? ¿Acaso usted no espera ver a que se mueva la mano de Dios sobre esta tierra? ¿Sabe qué, amado hermano? Hay algo que me interesa a mí, porque la palabra de Dios dice que la tierra ya está llena de su gloria. Entonces, si la tierra ya está llena de su gloria, simplemente me meto en su gloria para poder activar su poder dentro de mi vida. Yo espero ver tales cosas. Y aún le preguntó yo a Dios, escucha lo que te digo, le pregunto yo a Dios: ¿por qué no se miran tales cosas en este día como se miraron en la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que de los Antiguos Testamentos tenían que nosotros no tenemos? Escucha lo que te voy a decir, porque voy a entrar en el mensaje. ¿Qué es de los que vivieron en el Antiguo Testamento tenían que usted y yo no tenemos? ¿Qué es del Nuevo Testamento de la iglesia primitiva? ¿Qué es lo que ellos tenían que usted y yo no tenemos? Durante orando y ayunando, oí una voz que me dijo: la diferencia o lo que no tenemos, lo que ellos tenían, es intimidad. Escucha lo que te voy a decir, porque es muy interesante. En el retiro, el sábado por la tarde, se les predicó casi lo mismo que yo les predico: servicios mecánicos y dándole la patada al Espíritu Santo dentro de nuestros servicios. Y yo me puse a meditar en los avivamientos que surgieron por muchos años, y no puedo hablarles de todo, simplemente quiero hablarles de uno, por medio de Wesley, que cuando el poder de Dios cayó sobre Wesley, y lo que estaba sucediendo en aquel tiempo era algo impresionante, que era algo tan atractivo que la gente se arrimaba para ver qué es lo que estaba sucediendo. Llegó un momento donde Wesley desapareció por, según la historia, quizás 3 o 4 años. Y como él ya no estaba allí, los líderes en aquel tiempo dijeron que aplicar los métodos de Wesley, pero no que aplicar o usar el Espíritu Santo. Podemos aplicar todo esto, porque esto es lo que nos puede
tenían pasión y visión, pero toda pasión y visión es recibido solamente por la intimidad. La intimidad es recibida por medio de la búsqueda a Dios, es por medio de su entrega a Él. Tenían visión y pasión. Visión y pasión solamente es recibido por intimidad. Pero ¿cómo recibe intimidad? La intimidad la recibe solamente por medio de buscar al Señor. Buscar la presencia de Dios no es nada fácil, especialmente cuando el cuerpo está fatigado o estamos pasando por dificultades. No es fácil mantenerse firme. No es fácil desvelarse toda la noche buscando la presencia de Dios. No es fácil ofrecer un sacrificio de alabanza. Edgar dijo algo, aunque usted no sienta, pero ¿por qué no abre su boca? No es fácil, pero le digo esto, amado hermano, vale la pena buscar el rostro del Señor. Se habla mucho de tener madurez espiritual por varias personas, porque confundimos los años que tenemos en el Evangelio. Se habla mucho de la madurez espiritual, pero dejamos fuera la madurez. Y no puedes tener madurez si no hay intimidad. Pero muy poco se muestra la intimidad en medio de la persona que no tiene él o no tiene ella. La profundidad de la amistad es en las buenas y en las malas. Cuando siento alabarte, te alabo. Y aún cuando no siento, te alabo de todos modos, porque tú eres digno de toda mi alabanza y toda mi adoración. Tú eres digno que yo hoy te alabe. Cuando no hay intimidad, hay falta de poder. El jueves, por medio del director de varones, Lalo, predicó del poder. Háblales de mi poder. En el retiro también hablaron del poder. Y yo te digo esto: cuando no hay intimidad, hay falta de poder en nuestras vidas. Y no solo eso, sino hay falta de crecimiento espiritual. Lo más íntimo que eres, más Dios tienes. Escucha, perturbé la teología de muchos con eso. Ese paso de lo que les dije. Lo más íntimo que eres, más Dios tienes. Agárrate del asiento, amado hermano. Yo sé que teológicamente ya tenemos a Dios. Sé hablar en el hebreo y el griego y entiendo lo que la Escritura dice. Yo sé que teológicamente ya tenemos a Dios, pero no significa que tenemos una experiencia con Él. Y tampoco significa que hay entendimiento suficiente. Tampoco significa que tienes una pasión que arde por Él. Tampoco significa que hay un fuego en medio de ti. Tampoco significa que hay una búsqueda y entrega dentro de ti. La Escritura dice en Salmo 25:14: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos haré conocer su pacto. ¿Qué es intimidad? La he mencionado varias veces. Según el diccionario bíblico, dice que es confianza. Son palabras de afirmación. Es conocerse en una manera más profunda. Es estar cerca de él o de ella. En inglés me gusta más porque es intimacy. Y significa I'm into you. O sea, estoy interesado en ti. Intimidad significa yo estoy interesado en ti. Si tienes intimidad con Dios, cambiarás naciones enteras. Toma mucho para poder tener intimidad, esfuerzo y dedicación. Es por una entrega, una búsqueda, a un fervor dentro de la vida del creyente para poder meterse con Dios y poder tener esa intimidad, esa confianza. Palabras de afirmación. Eso que me dice que yo estoy interesado en ti. Si Él está interesado en mí, a pesar de todas mis fallas, lo único que yo puedo hacer es entregarle el resto de mi vida. Hay matrimonios que tienen años juntos, pero no hay intimidad.
están divorciados emocionalmente. ¿Cómo es posible? Acostados en la misma cama, sin nada de afección, cariño, nada de eso, divorciados emocionalmente. Son una pareja, pero no hay nada de intimidad. Lo mismo sucede con Dios. Soy cristiano por 20 años, tengo el título, pero estoy divorciado emocionalmente con Dios. Dios nos ha dado nuestras emociones. Y nosotros predicamos que cuidado con la emoción y con esto y lo demás. ¿Quién le dio a usted las emociones? ¿Acaso el diablo le va a decir, Edgar, ahorita empieza a brincar por Dios? ¿Acaso ahorita empieza a aplaudir por Dios? ¿Acaso el diablo te va a decir, abre tu boca y adora a Dios? Esto viene por medio del Espíritu Santo, porque hay una emoción dentro de mí que ya no puedo contener, que tengo que decir que Él vive, Él reina por los siglos de los siglos. Él te ha dado las emociones. Y una escritura más interpretada en la escritura es el pasaje en Mateo capítulo 6, donde dice, no oréis como los hipócritas que se paran en las esquinas y están gritando y están clamando. Algo muy interesante de esa escritura, porque cuando usted lee el contexto de ella y sabe de quién se está refiriendo y lo compara con Lucas capítulo 18 versículo 11 en adelante, es algo muy interesante. Agárrate del asiento, porque dice que dos hombres fueron al templo. Un hombre era un religioso, un fanático religiosamente. Les hablé hace poco de religión y muerte. Entraron los dos al templo. El religioso, el que quiere que todo lo mire y que todo lo sabe y que es tan maduro y tan espiritual, ese es el que empezó a orar de esta manera diciendo, te doy gracias que no soy como este publicano, este pecador. Yo sí diezmo, yo sí oro, yo sí doy, yo hago todo lo correcto, pero este no es digno. Llegamos al publicano, que también abre su boca y dice, perdóname, porque simplemente soy un pecador. Los dos clamaron. La diferencia es el nivel o la clase de oración. Uno oró reconociendo sus fallas emocionalmente. Le ha fallado a Dios y no le ha servido de la manera en que debe. Perdóname porque te he fallado. Y el otro, muy maduro y espiritual, jactándose de la clase de oración, la clase de vida y la forma que Él da. El diablo nunca te va a decir, métete en ayuno y oración. Nunca te va a decir, empieza a adorar a Dios. Y todo sucede porque hay una emoción dentro de nosotros. Y agárrate del asiento, porque te voy a decir algo interesante. Voy a perturbar tu teología en esta tarde. Cuando yo me subo al púlpito, la mayoría, si no son todas, me subo en la carne, pero termino en el espíritu. Y muchas veces, cuando algo está sucediendo en la iglesia y empiezas a brincar, la mayoría de las veces empezamos en la carne, pero terminas en el espíritu, porque lo haces para Dios. Y nosotros luchamos con emoción, porque no quiero ser un emocionalista. ¿Sabes cuándo nos devolvemos emocionalistas? Cuando algo sucede en mi vida y regreso para atrás al hoyo donde estaba metido. En el retiro lloramos, gritamos, brincamos, aplaudimos, danzamos. Si lo puedes hacer en el retiro, lo tienes que hacer aquí también. Esa es emoción. Que solamente en un lugar, solamente lo hago, y en este lugar no lo hago. Si lo hago allá, lo hago aquí.
Quesada que los estaba diciendo. Gloria a Dios. Divorciados emocionalmente. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual con Dios. Divorciados espiritualmente. Escucha, amado hermano, yo les digo que la intimidad en un matrimonio es más que el sexo. No me voy a meter allí porque hay niños, pero la intimidad es más que el sexo. No hay palabras de afirmación, no hay cercanía, no hay pasión, no hay interés, no hay acaricias, no hay abrazos, no hay sostenerse el uno y el otro. Les voy a decir algo muy personal, pero muchas veces aún le digo a mi esposa: solamente abrázame en este momento, solamente quiero llorar, solamente quiero que me digas algo positivo. Escucho cosas negativas todo el día por la congregación, familiares y esto y lo otro, pero simplemente sostiéneme y dime algo positivo dentro de mi vida. Es la intimidad, es poder llorar juntos, algo que carece la mayoría de los matrimonios, poder llorar juntos. Muchas veces yo le he dicho a mi esposa: nos sentamos juntos así y ella aquí y lloramos juntos, nos abrazamos, pero la maravilla es que la mayoría de las veces cuando eso ha sucedido, nuestros hijos nos rodean y lloran juntamente con nosotros. Es la intimidad, la pasión de la familia que me lleva adelante como esposo y como padre y aún como pastor, como creyente. Es la intimidad en poder llorar juntos. Escucha por un momento más. Es reírse juntos, decirse chistes unos a los otros. Algo interesante lo que es la intimidad. Palabras positivas que levantan el ánimo de aquel o aquella que amas. Lo mismo que pasa en nuestra amistad con Dios. No hay comunicación con Él, no hay cercanía, no hay pasión, no hay acaricias, no hay abrazos, no se sostienen unos a los otros, no lloran con Dios, no hay interés. You know what, God, I'm just not that into you. Sabes que, Dios, no estoy tan interesado en ti. Hoy quiero tratar un tema de extrema importancia para nuestra generación. Es importante que usted, amado hermano, abra su corazón. Son temas que ya no se tocan en varias iglesias o ya no se les da la importancia que se le debería que dar. Vivimos en una generación que hay falta de intimidad, o se ha perdido la intimidad en el hogar y en la iglesia. Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso. Escribe una epístola, un documento muy interesante para poder fortalecer y animar a los creyentes en su fe, explicando la naturaleza y el propósito de la iglesia, que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una epístola mientras Pablo estaba encarcelado. Es un documento eclesiástico, iglesia. Puede ser aplicado a cristianos como individuales o puede ser aplicado como a cristianos como corporales. Están en un punto de sus vidas de desánimo y desaliento. Parece que todo el infierno se ha desatado sobre la iglesia de Éfeso y las cosas que ellos creían no estaban sucediendo. Las cosas que ellos esperaban como creyentes no estaban sucediendo. ¿Cómo es posible que yo puedo orar por un enfermo, pero cuando oro por mí yo no recibo sanidad? ¿Cómo es posible que nuestro líder, que es usado tan grandemente
desánimo. Pablo les decía: no desmayen a causa de mis tribulaciones o de lo que yo estoy pasando, porque mis tribulaciones y lo que yo les escribo es vuestra gloria. Va a ser para gloria tuya, y vas a recibir poder, y vas a recibir la presencia de Dios. No pierdas ánimo, iglesia de Éfeso. Quieren tirar la toalla, ya no soportan, es mucho para ellos, y Pablo les dice: es para vuestra gloria. O sea, es para tu madurez, es para que te afirmes en el camino de Dios, es para que reconozcas que Cristo no está preso, sino su presencia irá delante de vosotros. Efesios capítulo 3 versículo 14, volteen conmigo allí. Efesios capítulo 3 versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa doblo mis rodillas. Pablo orando con un fervor ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una oración poderosa y única. No una oración repetida, sino una oración única. Doblando su rodilla ante el Padre. El corazón de la oración de Pablo expande o amplia la vida espiritual de la iglesia de Éfeso. Amado hermano, la oración no es una teoría física, es una experiencia divina. ¿Me estás entendiendo? ¿O ya se durmieron? La oración no es una teoría física, sino es una experiencia divina. Pablo dijo en Filipenses que yo quiero conocerlo a Él. ¿Cómo es posible un varón que predicaba con tanto denuedo, con tanto poder, pueda decir: te quiero conocer? ¿Cómo es posible? Diciendo: quiero ver el poder de su resurrección. Quiero ser partícipe de los padecimientos y quiero sufrir como Él, porque quiero llegar a ser semejante a Él. Quiero tener una experiencia con aquel que me salvó. Aunque me muevo en ciertas áreas, pero le quiero conocer aún más. Una experiencia con aquel que me ha salvado. Amado hermano, ¿cómo se siente en conocer a Dios? Usted, honestamente, ¿cómo se siente en conocer a Dios? En esta noche yo les digo que una experiencia con Dios es más grande de conocer a Dios mentalmente. Es más de conocerle mental. Se cree que teólogos, gente estudiada, son los que vienen a rechazar a Dios por su conocimiento o su inteligencia, información, teoría, pero no experimentan a Dios ni tienen una amistad íntima con Él. El libro de Hechos es algo muy interesante, porque nos encontramos con filósofos, con gente estudiada, con gente que tiene doctorados. El pastor que predicó anoche me hizo reír, porque dijo que hay muchos pastores hoy que están tan interesados de agarrar un doctorado, y tenemos tantos doctores en la iglesia y toda la iglesia está enferma. ¿Cómo es posible que podemos tener tantos doctores y no hay sanos dentro de la congregación? No es algo nuevo, estaba pasando lo mismo en el libro de Hechos capítulo 17 del 16 al 34. Filósofos de los epicureos y de los estoicos, gente estudiada y gente religiosa. Pero Pablo les dijo: estaba pasando y estaba observando vuestros santuarios. Y había también un altar, el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Tenían el conocimiento de Él, pero no tenían la experiencia con Él. Al Dios no conocido, al que vosotros adoréis sin conocerle.
a ese yo os anuncio, para que tengáis una experiencia con el Dios vivo. Pablo les está diciendo, y ya no seas religioso y no le conozcas solamente a él de una teoría, de una mentalidad carnal, sino que tu adoración pueda ser tan pura que suba delante de la presencia de Dios. Conocimiento de nada sirve sin ninguna experiencia genuina con Dios. Una experiencia con Dios es suficiente a cambiar el curso de la vida del ser humano. Esto es lo que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenían experiencia que produjo intimidad, produjo la pasión, produjo visión, un fervor dentro de ellos que se enamoraron del poder de Cristo. Hay gente que tiene años en Dios y nunca ha tenido una experiencia con Dios. Cuando no tienes experiencia, no tienes intimidad. Y si no tienes intimidad, no tienes amistad y no tienes relación. Y si no tienes esas cosas, no puedes tener confianza en Dios. Por eso cuando oramos y nada sucede, no hay intimidad. ¿Cómo es que puedo confiar que yo voy a salir diferente en esta tarde si no puedo confiar en Él? Solamente hay una inscripción al Dios no conocido. Pero cuando conoces a Dios más allá de la mente carnal, lo conoces en tu interior, correrán ríos de agua viva. Cuando yo oro, algo sucede, se mueve la mano de Dios, porque Él es mi Dios y Él vive. Algo sucede. Pero Pablo les anima y les dice: por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que esta parte, doblo mi rodilla, se quede contigo, pero porque con eso voy a concluir. Ahorita no, pero con eso voy a concluir. De quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra. Pablo les está diciendo, desde que quien toma todo nombre, toda familia, habla de un término corporal. Nombra toda familia, intimidad con Dios, intimidad con otros y su adoración. Es una expresión de Dios cuando tú adoras a Dios. Y cuando estás adorando al Señor, es una celebración hacia Él. Amado hermano, usted en un momento u otro ha orado y ha sentido que no está solo. Usted ha orado, ya sea en su recámara, en su carro, o en su yarda, o en su trabajo. Y usted ha orado y ha sentido que usted no está solo. Algo sucede, amado hermano, en la intimidad, la oración de la intimidad. Algo sucede porque Hebreos nos empieza a decir que hay millares y millares de ángeles. Que cuando uno está adorando al Señor, y hay ángeles que empiezan a mover sus alas. Y cuando usted está orando, amado hermano, usted no está solo. Tiene el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo. Pero también hay ángeles moviendo sus alas delante de la presencia de Dios. Eres digno de la oración, de la intimidad de esa persona. Eres digno. Yo no estoy solo cuando oro. Algo sucede, la presencia de Dios baja. Por eso me inspira, me toca. Cuando yo oro, no estoy solo. ¿Cómo es que puedo estar orando y inmediatamente hablando en otras lenguas y sintiendo la presencia de Dios? Pablo les está animando a la iglesia de Éfeso, desde que toma toda familia, hablándoles corporalmente. Lo que quiero llevarnos a nosotros como iglesia, está bien lo individual, necesito lo individual, pero como nos congregamos aquí, tiene que ser corporal. Nos debemos que interesar por las necesidades de nuestros hermanos. Nos tiene que doler cuando alguien está pasando por algo y tenemos que orar por ellos, pero creer que Dios ya ha contestado, para que os deje conforme a las riquezas de su gloria. Y aquí viene el ser fortalecidos con poder
en el hombre interior, a ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. No solamente es ser fortalecido en mi carne o sentir una emoción que no voy a aplicar exteriormente, sino ser fortalecido interiormente. ¿Por qué interiormente? Porque lo que está sucediendo por adentro debe que expresarse por afuera. Lo que está sucediendo dentro de mí, el gozo, la presencia de Dios dentro de mí, no la puedo contener, que es tan fuerte, tan grande, que yo la expreso por afuera. Por eso digo, aleluya, gloria al Señor, amén. Él vive, le expreso por lo de adentro, es expresado por afuera. Ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Hombre interior. Primero le habla de la intimidad a la iglesia de Éfeso. Que el hombre que está adentro crezca, sea fortalecido. Que literalmente la palabra en el griego fortalecido significa que puedas recobrar vigor. Que crezcas y seas maduro. Que haya una atracción a Cristo. O sea, que el hombre interior esté atraído a Cristo. Doblo mi rodilla para que gobierne Cristo dentro de vosotros, para que sea su prioridad de Él, para que nada te distraiga, que le des a Él toda tu atención. Entiendan la analogía que Pablo está dando a la iglesia de Éfeso, que cuando el hombre interior es fortalecido, tú diriges toda tu atención ante Él. Que el Espíritu de Dios obre dentro de vosotros, o sea, para poder remodelar el espíritu que está dentro de ti. Que el hombre interior se renueve, a que sea rico en gloria, porque donde hay gloria hay poder, y donde hay poder hay crecimiento espiritual, y si hay crecimiento espiritual significa que hay intimidad. Pero si no hay intimidad, no hay crecimiento espiritual. Si no hay crecimiento espiritual,